Hola, bienvenidos a este video. Hoy les contaré las historias del Wendigo y la historia de los Skinwalkers, además de cosas que no sabías de los mismos. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. En los bosques del norte, donde los árboles crecen tan altos que ocultan el cielo, y el invierno parece no terminar jamás, los pueblos algonquinos contaban una advertencia que pasaba de generación en generación. No era un cuento para asustar niños, era una lección para sobrevivir. Decían que, cuando el frío era tan intenso que hacía crujir la tierra y la nieve cubría todo rastro de vida, el hambre podía volverse más peligrosa que cualquier bestia. Porque no todo lo que acecha en el bosque nace como monstruo. Algunos fueron humanos primero. El invierno eterno. Hace muchos inviernos, en una región donde hoy solo quedan ruinas y pinos silenciosos, existía una pequeña comunidad indígena que vivía de la caza y del respeto a la naturaleza. Sabían que el bosque daba lo necesario, pero solo si se le trataba con equilibrio. El invierno de aquel año fue distinto. La nieve llegó antes de tiempo, y no se fue cuando debía. Los animales migraron o murieron. Los ríos se congelaron por completo. Cada día era más difícil encontrar comida, y cada noche el frío parecía colarse dentro del cuerpo. Los ancianos repetían una advertencia antigua: no rompan el tabú, sin importar cuánto hambre tengan, porque había una regla sagrada, más importante que la vida misma: jamás consumir carne humana. Decían que quien lo hiciera perdería algo más que su honor, perdería su alma. El cazador. Entre ellos estaba Atsok, un cazador fuerte y respetado. Conocía el bosque mejor que nadie. Había guiado a muchos en tiempos difíciles y siempre regresaba con alimento. Hasta ese invierno. Día tras día salía a cazar y volvía con las manos vacías. El hambre comenzó a cambiarlo. Primero fue el silencio, luego la ira. Después, los pensamientos que no se atrevía a decir en voz alta. Una noche, mientras el viento golpeaba las paredes de madera, un anciano murió por el frío. El cuerpo fue cubierto y dejado fuera, como marcaban las costumbres. Atsok lo vio, y el hambre le susurró algo que jamás debió escuchar. La decisión. Esa noche no durmió. Sentía el estómago arder, la mente nublarse. Afuera, el bosque parecía observarlo. El viento entre los árboles sonaba como un murmullo. Decían que el Wendigo no ataca, el Wendigo espera. Antes del amanecer, Atsok salió solo. Nadie lo vio regresar. Cuando volvió, horas después, tenía sangre seca en las manos y una mirada que nadie reconoció. Dijo que había cazado, pero nadie vio el animal, el cambio. Desde ese día, Atsok empezó a transformarse. No de inmediato. El Wendigo no nace en un instante. Primero perdió el sueño, luego dejó de hablar. Su cuerpo adelgazó de forma antinatural, pero su apetito crecía. Comía más que cualquier otro, y aún así nunca parecía satisfecho. Los ancianos lo supieron al instante. Ha cruzado el límite, porque según la leyenda, cuando un humano cede al hambre prohibida, un espíritu antiguo entra en él, uno hecho de invierno, codicia y vacío eterno. Ese espíritu tiene un nombre: Wendigo, el monstruo del bosque. Las historias dicen que el Wendigo se vuelve alto, demasiado alto, que su piel se vuelve pálida como la nieve, estirada sobre huesos afilados, que sus ojos se hunden y brillan en la oscuridad. Pero lo peor no es su apariencia, es su hambre, un hambre que nunca termina. Cuanto más come, más desea. Cuanto más desea, menos humano es. Y cuando la transformación se completa, ya no recuerda su nombre. La desaparición. Una noche, Atsok salió al bosque y no volvió. Días después comenzaron las desapariciones. Huella tras huella se perdía entre los árboles. Nadie encontraba cuerpos, solo silencio y un olor extraño en el aire, como hielo y muerte. Los cazadores se negaban a salir solos.
Los niños no podían acercarse al bosque, y por las noches algunos juraban escuchar pasos alrededor del campamento. Pasos largos, demasiado largos para ser humanos. El aviso final. Los ancianos reunieron a la tribu y dijeron las palabras que nadie quería oír. El Wendigo ha despertado. Explicaron que no podía ser razonado, ni saciado, que no era solo una criatura, sino un castigo espiritual. La prueba de lo que ocurre cuando el ser humano pone su supervivencia por encima de su humanidad. El bosque, que antes protegía, ahora castigaba, y el invierno aún no había terminado. Dicen que el desierto nunca está en silencio. Aunque creas que no se escucha nada, siempre hay algo respirando. Aprendí eso la noche en que escuché mi nombre pronunciado por una voz que no debía existir. Pero para entenderlo, tengo que empezar desde el principio. Llegamos a la reserva cuando el sol ya estaba cayendo. El cielo se pintaba de naranja oscuro y rojo, como si alguien hubiera derramado fuego sobre la arena. Éramos 4. Tomás, el conductor, Elisa, que grababa documentales, Mateo, el escéptico, y yo. Nuestro objetivo era simple, al menos en papel: recopilar historias antiguas, leyendas locales que casi nadie contaba ya. Elisa decía que si no las grabábamos, desaparecerían. La gente mayor no pensaba lo mismo. En el último pueblo, antes de internarnos en el desierto, una mujer anciana nos detuvo. No pidió dinero. No sonrió. Solo dijo: «No graben lo que responde cuando lo llamen». No supimos qué contestar. La primera noche acampamos lejos de cualquier carretera. El viento arrastraba arena contra la camioneta como uñas raspando metal. Mateo se rió. «Puro cuento», dijo. «La gente necesita explicaciones para los ruidos». Pero Tomás no se reía. No hablaba casi nada. Miraba siempre hacia la oscuridad, como si esperara que algo saliera de ella. Cerca de la medianoche, escuchamos el primer sonido. Un coyote. O eso creímos. El aullido era extraño, demasiado largo, demasiado humano al final, como si la voz se quebrara al intentar imitar al animal. Elisa grabó. Eso fue un error. A la mañana siguiente encontramos huellas alrededor del campamento. No eran de coyote, eran irregulares, como si algo hubiera caminado en 2 formas distintas. Mateo dijo que eran marcas viejas, deformadas por el viento, pero ninguna pisada se alejaba del campamento. Todas se acercaban. Ese día visitamos a un anciano llamado Yatsi. No quiso que grabáramos, pero habló. «Hay cosas que caminan usando pieles», dijo. «No son animales, tampoco son personas. Son lo que queda cuando alguien cruza una línea que no debe cruzarse». Elisa preguntó si hablaba de skinwalkers. Yassi bajó la mirada. «No digas ese nombre en voz alta», susurró. «Ellos escuchan cuando los reconoces». Antes de irnos, añadió: «Si escuchan una voz que conocen, no respondan, aunque suene asustada, aunque suene como alguien que aman». La segunda noche fue peor. El viento se detuvo de golpe. El silencio era tan absoluto que dolía en los oídos. Entonces escuchamos pasos, lentos, alrededor del campamento. Tomás agarró una linterna y alumbró hacia la oscuridad. Nada, pero los pasos seguían, rodeándonos, como si algo aprendiera el ritmo de nuestras respiraciones. De pronto, una voz. «Hola». Era la voz de Elisa. Pero Elisa estaba sentada frente a nosotros, pálidas, con los labios cerrados. La voz volvió a hablar desde la oscuridad. «¿Soy yo?» «¿Por qué no contestan?» Nadie se movió. Mateo empezó a reír nerviosamente. «Esto ya es demasiado», dijo. «Alguien está jugando con nosotros». Entonces la voz dijo su nombre.
Mateo dejó de reír. Esa noche no dormimos. Al amanecer encontramos algo junto a la camioneta. Una grabadora. Era la de Elisa. Reprodujimos el audio. No se oía nada. Hasta el final. Un susurro. Tan bajo que casi no parecía real. Ya sé cómo suenan. Mateo insistió en irse. Tomás dijo que el motor no arrancaba. El desierto parecía más grande que el día anterior, como si el horizonte se hubiera alejado. Decidimos caminar hasta un punto elevado para buscar señal. Fue entonces cuando escuchamos correr algo detrás de nosotros. Rápido. Pesado. Elisa tropezó y cayó. Cuando la ayudé a levantarse, vi marcas en la arena a nuestro alrededor. No eran patas, eran manos. Demasiadas. Cuando llegamos a una estructura abandonada, un viejo puesto de vigilancia, nos encerramos dentro. La puerta tembló. Algo caminaba alrededor, arrastrando los pies, respirando fuerte. Entonces empezó a hablar, primero como Tomás, luego como Mateo, luego como yo. Repetía cosas que solo nosotros sabíamos, recuerdos, frases privadas, miedos. Elisa empezó a llorar. «Nos está aprendiendo», dijo. «Nos está copiando». La voz se volvió confusa, como si varias gargantas intentaran hablar al mismo tiempo. «Déjennos entrar», dijo. «Hace frío aquí afuera». La puerta cedió. No vimos que entró. Solo sentimos cómo el aire cambiaba, pesado, antinatural. Tomás gritó. Después... silencio. Cuando me atreví a mirar, Tomás estaba de pie, de espaldas a nosotros. «Tranquilos», dijo. Ya se fue. Pero algo en su postura era incorrecto. Demasiado rígido. Demasiado quieto. Elisa susurró. «Tomás, di algo que solo tú sepas». Lentamente él giró la cabeza y sonrió. Con demasiados dientes. Corrimos. No sé cuánto tiempo. No sé hacia dónde. Solo sé que el desierto ya no parecía vacío. Se movía. Observaba. Al amanecer solo quedábamos Elisa y yo. Encontramos una carretera. Un camión se detuvo. El conductor nos miró raro. ¿Y el tercero?, preguntó. Éramos 4.